Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Consulta Médica. El día de hoy vamos a hablar del tema mitos y realidades de la cirugía bariátrica. Yo soy Martín Lira, soy conductor del programa que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, como usted lo sabe. Y el día de hoy tenemos dos excelentes invitados, el doctor Luis de la Puente y Josep Briceño, excelentes cirujanos bariatras. Y bueno, ¿quieres saber de qué se trata la cirugía bariátrica? Vamos a ver esta cápsula y regresamos. La cirugía de la obesidad está rodeada de muchas verdades y de algunos bulos. Con frecuencia estos bulos carecen de fundamentos científicos sólidos, ya que están difundidos por personas sin suficientes conocimientos y en base a opiniones personales. Existen varios mitos alrededor de este tipo de cirugía. Sin embargo, está comprobado que la cirugía bariátrica está indicada en obesidad grado 2 y grado 3 para obtener pérdidas de peso adecuadas en consonancia al exceso de peso existente. La cirugía por laparoscopía para tratar la obesidad supone un abordaje mínimamente invasivo que permite reducir las molestias de la operación y acelerar la vuelta a la normalidad. En muchas ocasiones, las personas vuelven a sus viejos hábitos alimenticios, aumentando la frecuencia de la ingesta con picoteos y con mayor número de calorías. Pero tras la intervención, debe mantenerse un cambio de estilo de vida con alimentos saludables y actividad física para conservar el peso perdido. Para evitar reganancias de peso o pérdidas de peso insuficientes tras la cirugía de la obesidad, es fundamental acudir a un centro especializado en obesidad. Pues ya estamos aquí de regreso después de haber visto esta cápsula sobre el tema interesante que es el que vamos a tratar el día de hoy. Y para empezar, quiero decirles que vamos a hablar, ustedes ya vieron, de todo lo relacionado con la cirugía bariátrica, mitos, realidades, consejos, y tenemos para eso unos grandes amigos y que son especialistas de este tema. Solamente recordarles que estamos a través de las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y me congratulo en tenerlos a los dos juntos porque además de que somos colegas aquí del Hospital Ángeles y constantemente estamos conviviendo en los quirófanos, me privilegio de contar con su amistad y además son grandes especialistas ambos, Josep, Luis de la Puente Murguía, que es cirujano bariatra, es orgullosamente nicolaíta. ¿Y tus especialidades en dónde las hiciste, Luis? Bueno, yo hice cirugía general en el Hospital López Mateos del Iste, en la Ciudad de México, y la alta especialidad la hice en el Hospital Central Militar de México también. Y Josep Briceño Díaz, que es cirujano bariatra también. ¿Eres orgullosamente nicolaíta también? Sí, efectivamente. ¿Y tus especialidades en dónde las hiciste? Bueno, yo hice cirugía general en el Hospital Juárez de México y mis altas especialidades fue en cirugía laparoscópica y cirugía bariátrica en el Hospital Gea González, en la Ciudad de México. Y también tengo entendido que trabajan conjuntamente, que esa es una parte importante que usted debe saber. Hoy en día el trabajar, y ya lo hemos dicho en otros programas, el trabajar de manera aislada pues es mucho más complicado. Se trabaja en grupos multidisciplinarios y en este caso, en un grupo de la misma disciplina, integran un grupo de trabajo muy bien, que yo los conozco y que sé cómo desarrollan sus actividades a diario. ¿De qué se trata este grupo, Luis? Bueno, ya tenemos algunos años trabajando juntos. Empezamos primero con el doctor Rodrigo Bucio haciendo laparoscopía y bariatría. Y luego se fue sumando Giuseppe, el doctor Ramón Valencia, el doctor Miguel Tapia. Entonces hacemos laparoscopía avanzada. O sea, quiere decir muchos procedimientos de laparoscopía, obesidad, colon, recto. Perfecto. ¿Y el grupo en especial, cuál es el nombre que recibe, Josep? El nombre que recibe es de Cliove. Ajá. Aquí estamos en el Hospital Ángeles de Morelia. Es el grupo que integramos todos los compañeros que ya mencionó Luis. Perfecto. Y sobre el tema,
les voy a decir por qué quisimos escogerlo de esa manera el tema de este programa. Porque mucha gente de repente no sabe qué es la cirugía bariátrica. Yo estoy seguro que usted seguramente ha escuchado algo de que son cirugías que se utilizan para perder peso posterior a la cirugía. Pero de eso se trata. Precisamente hay muchos mitos. Algunas cosas sí son reales, otras no. Y pues qué mejor que tener aquí a nuestros invitados. ¿Qué es la cirugía bariátrica, Luis? Bueno, como bien lo mencionas, son procedimientos quirúrgicos que tienen la intención de provocar una pérdida de peso importante y sobre todo sostenida en pacientes que presentan obesidad. Y para llevar a cabo este tipo de cirugías existe un proceso de selección o sea, no todo mundo es candidato a esta cirugía o cualquier paciente se puede someter a una cirugía de estas características. No, siempre hay ciertos criterios, ¿no? que hay que tener en cuenta. Uno es que tenga obesidad el paciente. A partir de 30 de índice de masa corporal para arriba, ya podría ser candidato a algún procedimiento bariátrico, llámese manga gástrica, bypass gástrico o balón intragástrico, que son los más frecuentes que se hacen actualmente. Y ustedes, como aquí en nuestra región, ¿qué tipo de cirugía es la que más común? Yo sé que la adaptan dependiendo de las necesidades. Como yo les digo, es un traje hecho a la medida. Pero, ¿cuál es la cirugía que más frecuentemente realizan ustedes? La cirugía que más realizamos es la manga gástrica. Esta cirugía ha ganado mucha popularidad en los últimos años porque en teoría se refiere que es más sencilla que un bypass gástrico. Pero nuestra práctica, así en general, hacemos manga gástrica y bypass gástrico. Son las dos cirugías que más hacemos. Ahora bien, para usted, que a lo mejor no ha conocido muy bien de este tipo de cirugías, ya en la actualidad, y si no, si me equivoco, ustedes sáquenme de mi error, en la actualidad ya todas estas cirugías se hacen de manera laparoscópica. Sí, efectivamente. De hecho, el gold estándar es que sea cirugía laparoscópica. ¿A qué nos referimos con cirugía laparoscópica? Son heridas pequeñas, o también le llaman mínimamente invasiva, con lo cual ya no se hacen esas tradicionales heridas que se hacían hace... En todo el abdomen. Exacto, heridas de todo el abdomen que tiene pues muchas comorbilidades o muchos efectos posteriores a un procedimiento, cualquier procedimiento, pero específicamente en cirugía bariátrica es el gold estándar, o sea, se debe de hacer cirugía laparoscópica. Eso contribuye a que sean cirugías pues rápidas, mejor evolución, más rápida reincorporación a sus actividades habituales. Estéticamente, pues bueno, no son heridas grandes, son pequeñas y el paciente se opera hoy en la mañana, en la tarde está caminando y al otro día se puede ir de alta habitualmente. Pues esa es la ventaja, que sea una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Que finalmente a través de esos lugares que seleccionan y que están descritos para tener el acceso a la cavidad abdominal, pues las incisiones son muy pequeñas, como ya lo menciona Josep. Utilizan algún equipo en especial para el laparoscopio, obviamente, pero del laparoscopio ustedes ya es parte de su herramienta diaria porque están haciendo estas cirugías que no son abiertas, ¿no? Sí, bueno, sí hay material especial para pacientes bariátricos. Sí. Nosotros rara vez lo utilizamos porque son materiales como muy largos, pero definitivamente el uso de la laparoscopía ha cambiado de manera muy positiva el pronóstico y la evolución de estas cirugías. Sí. Antes había muchas comorbilidades después de la cirugía, principalmente por el tipo de heridas. Eran heridas muy grandes. Exacto. Y gracias a esto, pues la evolución y el pronóstico ha mejorado muchísimo. Muy bien, vamos a ir a una pausa, si me permiten, Josep, Luis, y regresamos. Si usted está sintonizándonos, por favor, no cambie de canal, porque vamos a seguir y vamos a hablar precisamente de todo lo que son mitos, que no es cierto, muchos de esos detalles que se platican. Regresamos aquí con el tema mitos y realidades de cirugía bariátrica. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y les recuerdo que también estamos presentes en redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Puede buscar nuestras redes sociales y también compartir la información pues con toda la gente que usted lo sigue en su propia red. Por favor, eso estamos seguros que esta información
de la que están hablando los especialistas el día de hoy, Luis de la Puente y Josep Briceño, le va a servir a mucha gente que esté a su alrededor y que pueda sacar algo de utilidad para su salud. Esto es precisamente el objetivo de este programa. Antes de irnos a la pausa hablábamos de qué era, ya me platicaban de que es una cirugía que ya se salió de lo tradicional de hacer una incisión de grandes dimensiones, ya se hace por laparoscopía. Pero yo quisiera preguntarte, Josep, en la selección hay pacientes que no cumplen con cierto criterio o que se salen de ese criterio para poder hacer la cirugía. ¿Cuáles son esos criterios que siguen para que la gente sepa si yo soy candidato para una cirugía bariátrica? Ok, sí, bueno, primero empezamos con el peso que tiene el paciente, ¿no? Hay que sacar un índice de masa corporal, que no siempre el índice de masa corporal nos habla del porcentaje de grasa. Para eso hay algunos otros métodos como de bioimpedancia o de composición corporal, con el cual evaluamos qué porcentaje tiene de grasa el paciente, qué porcentaje de músculo, si hay retención de líquido o no, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la primera consulta de evaluación es eso, ¿no? Primero hacer un análisis de composición corporal para evaluar realmente cuál es el exceso de peso a expensas de grasa que tiene el paciente. Sacamos el índice de masa corporal, que es una forma de clasificar o ponerle un apellido al exceso de peso que tiene el paciente. Y a partir de ahí empezamos a ver si es realmente de manera inicial un candidato a una cirugía bariátrica. A partir de 30 de índice de masa corporal para arriba, podríamos pensar en algún procedimiento bariátrico. Hay que ver cuál es el que mejor se ajusta para el paciente. Por ejemplo, si es de 30 a 35, podría ser candidato a un balón intragástrico. De 35 a 40, sin comorbilidades, y llamamos comorbilidades a todas las enfermedades relacionadas a la obesidad, como diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos. Podríamos pensar en una manga gástrica. Y de 40 de índice de masa corporal o más, es bypass gástrico habitualmente la mejor opción. No podemos generalizar, también depende del contexto de cada paciente. Claro. Por ejemplo, tenemos pacientes que podrán tener un 36 de índice de masa corporal, no tienen enfermedades, pero tiene un reflujo severo el paciente. La mejor opción será sin duda un bypass gástrico. ¿Por qué? Porque el bypass gástrico en este caso va a ayudar al paciente a perder peso considerablemente y aparte va a corregir o va a quitar el problema de reflujo, ¿no? Entonces estamos, como quien dice, matando dos pájaros de un tiro. Sí, claro. Estamos quitando el reflujo y ayudando al paciente a perder peso. Entonces hay que contextualizar cada caso, pero en forma general, a partir del 30 de índice de masa corporal para arriba, podríamos pensar en algún procedimiento. También depende del manejo preoperatorio del equipo multidisciplinario. No es nada más, llega el paciente a consulta, tienes 20 kilos de exceso de peso y vas para quirófano. No es así. Una vez que se evalúa al paciente de manera inicial, se manda a consulta con nutrición, que son los pilares de la cirugía, del equipo multidisciplinario para la cirugía bariátrica. Entonces tiene que verlo en la nutrióloga, que tenga experiencia, el conocimiento, el entrenamiento en pacientes bariátricos. Tiene que verlo psicología igual, que tenga ese perfil de pacientes bariátricos. Y de ahí vamos anexando a algunos otros especialistas según sea el caso de cada paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene problemas pulmonares, pues tendrá que verlo el neumólogo, entre otros equipos, ¿no? Otros médicos que se pueden ir anexando dentro del manejo. Pero psicología y nutrición sin duda Es básico. Exacto, es básico, y ellos pueden decirnos también que no son candidatos a procedimiento bariátrico. Perfecto. A lo mejor psicología identifica algún trastorno en el cual se contraindica. Que pudiera ser contradictorio. Exacto. Ok. Luis, ¿qué tan importante es, ahorita que escuchaba hablar a Josep, esa primer consulta de interrelación con el médico? Porque yo cuando derivo un paciente a tu consultorio, que además somos vecinos prácticamente, de repente van con una emoción de que les va a cambiar la vida la cirugía. Y es así, yo lo entiendo. Pero la pregunta te la hago por lo siguiente. ¿Piensan que después de la cirugía todo va a ser diferente, pero que quien está cambiándoles todo el pronóstico, el futuro de su vida, es el cirujano, y de ahí que la gente siente que no va a tener responsabilidad en todo lo que sigue? ¿Cómo manejas esa primera consulta? Porque es muy importante, porque la gente que tiene un problema de obesidad debe de saber que parte
importantes son ellos, ¿no? Independientemente de la cirugía, ¿cómo manejas? ¿Qué les dices a esos pacientes? Bueno, mira, aquí hay dos cosas bien importantes. En la actualidad, con el tema de las redes sociales, pues tú sabes que hay grupos de todo. Hay grupos de manga, hay grupos de bypass. Entonces, a veces el paciente llega y él te dice, yo quiero manga porque mi vecina se hizo manga, y esa es la que me toca. Entonces, hay que tratar de explicarle a los pacientes que cada procedimiento tiene sus indicaciones. Sí. Porque si yo le realizo una cirugía a un paciente que no es candidato, por ejemplo, a manga, lo más probable es que le vaya mal a largo plazo. Ok. Y la otra cosa que tú mencionas es bien importante. El paciente normalmente llega a la consulta cansado de hacer dietas, ejercicio, tomar pastillas y piensa que la cirugía le va a resolver todos los problemas. Siempre les explicamos que la cirugía es como ese incentivo que necesitan para bajar 20, 30, 40 kilos, pero el cambio en el estilo de vida lo tienen que hacer desde el día que salen de quirófano. Y por eso la importancia del equipo multidisciplinario. La nutrióloga los acompaña, la psicóloga, nosotros los vemos, les damos un seguimiento a largo plazo, porque se ha visto que los pacientes que llevan este proceso es muy probable que les vaya muy bien 5, 10, 15 años después. Si el paciente no cambia sus hábitos, su estilo de vida, sí es probable que puedan volver a ganar peso. Aún con la cirugía. Aún con la cirugía. Por eso yo en alguna ocasión, y le comento a usted, en alguna ocasión personalmente llegó alguien conmigo y que yo creo que recuerdas la paciente, Yusef, llegó alguien conmigo y decía, doctor, pues es que yo quiero hacerme como seguido, muy frecuentemente me llegan, me quiero hacer una cirugía, quiero que me quite, quiero que me ponga, para la gente que no lo sabe, soy cirujano plástico, pero llegan con ese modelo de contorno corporal que quieren hacer. Y les digo, ¿sabes qué? Es que tú eres para pensar en otro tipo de cirugía. Y entonces les digo, vente cuando te hablo y te digo, ¿sí estás ahí en tu consultorio? Sí. En el trayecto de mi consultorio a tu consultorio, que es 50 metros a lo mejor o menos, van tan emocionadas cuando ya les platico que realmente lo que va a suceder con la cirugía. Pero les digo, pero te toca a ti la gran parte de la responsabilidad de cambiar ese estilo de vida, precisamente por lo que comentas. Y cuando les dice uno, pues como que no entienden la magnitud de lo que le está diciendo. Pero bueno, yo sé que en esa primer consulta, cualquiera de ustedes dos les hablan de todo eso, más que de hablarles del modelo de cómo le van a hacer la cirugía, si se van a vendar, si van a venir a curación. Creo que esa primer consulta es la base de toda la relación médico-paciente que está iniciando, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Y tú, Yusef, en los casos en donde llegan, te voy a pintar un escenario. Paciente que trae un índice de masa corporal arriba de 40, ¿sí? Que tiene comorbilidades, como ya me las mencionaste, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, que además es muy común que se presenta, y que de repente te dice, yo, como dice Luis, yo nada más quiero un balón intragástrico. ¿Qué le dices? Bueno, primero, no es nada inusual. De hecho, es muy frecuente en las consultas que vemos de forma diaria que llega el paciente y más que está en boga lo del balón intragástrico. Que llegan queriendo balón intragástrico, ¿por qué? Porque no es cirugía, es por endoscopía, es un procedimiento ambulatorio. Así es. Entonces, pareciera que es algo pues fácil, es un método fácil para bajar de peso. Pero como recordamos, ¿no? Hay indicaciones para cada procedimiento. El balón intragástrico realmente sirve para pacientes con sobrepeso, a lo mucho obesidad grado 1, y no siempre les funciona bien, depende mucho del compromiso que tenga el paciente. Entonces, una vez que están en consulta y llega el paciente con índice de masa corporal de más de 40, con comorbilidades, preguntando por balón, una vez que ya hicimos el análisis, el estudio de composición corporal, se explica ventajas de un procedimiento y ventajas de otro procedimiento, y uno como médico siempre les comenta cuál es la mejor opción para su caso o para el caso del paciente, y ahí pues tratamos de desmentir la falsa idea que tienen a lo mejor para el procedimiento que ellos tienen en mente de manera inicial. Entonces muchas veces llegan con una idea y terminan pues con otra forma de pensar, ¿no? Porque ya les pones la realidad. ¿Sabes qué? Con balón no te va a ir tan bien, con este procedimiento te va a ir mucho mejor por esto y por esto. Y es donde pues ahí los convencemos de cierta forma a la mejor opción de tratamiento que
que le queda al paciente, vaya, ¿no? Ok, muy bien, Joseph. Luis, en estos pacientes, muchas veces recuerdo una muchachita que atendiste, que creo que era muy joven, menos de 18 años, o por ahí así, en esa edad. Los papás a veces son los que llevan a la paciente, y lo recuerdo porque sus papás son amigos míos, y llevan a la paciente y la paciente como que no quiere hacerse nada. Ese tipo de cosas supongo que es muy común. Y ahí, ¿cómo manejas ese asunto con la paciente? ¿Le dices, sí te opero porque tus papás quieren que te opere? ¿La mandas a alguna terapia? ¿O qué haces con la paciente en específico? Bueno, mira, yo lo que trato de hacer en la primera consulta es siempre, mi pregunta es, ¿por qué vienes conmigo? Cuando me dicen me trajeron, me trajo mi papá, me trajo mi esposa, me trajo mi mamá. Y le digo, ok, ¿te trajeron o si realmente quieres venir? Porque si tú no quieres venir, yo no los opero. Porque lo más probable es que le vaya mal. No se va a pegar a las dietas, no va a hacer ejercicio. Siempre después de una cirugía pues son cambios en la dieta. Empiezan con una dieta líquida que va evolucionando por etapas. Entonces se brincan las etapas, es cuando empiezan a tener dolor, vómitos, no toman los suplementos, porque el paciente realmente nunca estuvo convencido de la cirugía. O sea, él lo llevaron a operarse. Y entonces, ya cuando estamos en la consulta y platicamos los beneficios, que no es tan invasivo y todo, y el paciente dice, ok, sí estoy dispuesto a hacer los cambios, podemos seguir con el proceso. Pero si no, definitivamente no son buenos pacientes para operarse. Y en esos casos, cuando escucho que dices le va a ir mal al paciente, no es que le vaya a ir mal en la cirugía por el posoperatorio inmediato, no. Te entiendo que es porque no vamos a lograr la meta que querías lograr o que en conjunto se propusieron para lograr en esa o en ese paciente. ¿A eso te refieres con que le va a ir mal? Sí, o sea, exactamente. O sea, realmente una cirugía bariátrica es muy segura. O sea, el riesgo de que un paciente se complique una cirugía es muy, muy bajo. El término de que les va a ir mal es que realmente no vamos a lograr que baje lo que el paciente quería bajar, o sea, la expectativa que tenía el paciente en cuanto a su pérdida de peso. No es lo que no se va a lograr y por eso pues, se utiliza ese término. Vamos a ir a una pausa si nos permiten y vamos a regresar y voy a dejarle la pregunta en el aire para que la gente que está viendo nuestro programa sepa y ustedes vayan viendo precisamente de qué se trata. Entre los mitos que existen de la cirugía bariátrica, uno es que es muy riesgosa. Ya parte de eso ya me contestaron ustedes, pero quisiera que lo retomáramos. Los mitos que comúnmente me dicen las pacientes cuando yo les digo, hay que primero, antes de conmigo, hay que acudir con un cirujano bariatra. Ya después, si quieres, regresas conmigo. Pero un mito es, no, doctor, eso es muy riesgoso y puedo perder la vida en la cirugía. Ese es un mito o una pregunta que surge y ahorita vemos al regresar la pausa. El otro son cirugías muy costosas, ¿sí? Y que definitivamente no están en mi presupuesto. Ahorita lo vamos a sacar también esa información. Y número 3, voy a tener que dedicarme completamente a mi cuidado, ¿sí? Voy a tener que hacer ejercicio y por eso pues a mí no me gusta hacer ejercicio, entonces yo quiero que me pongan algo más fácil y esas son las preguntas que les dejo en el aire. Regresamos, no se vaya, aquí en su programa Consulta Médica. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Y bueno, a mí me da mucho gusto estar hablando de este tema que es muy importante y que hoy en día, déjenme decirles además, para usted que nos está viendo, que hoy en día es el diagnóstico y la cirugía número 1 en turismo médico a nivel mundial, la cirugía bariátrica. Entonces estamos hablando de una cirugía que se maneja en todo el mundo,
y que es la primer causa de la gente que viaja de un país a otro para poder hacerse este tipo de procedimientos. Y bueno, les dejé 3 preguntas en el aire, que yo sé que no se las puse tan sencillas, pero de eso se trata precisamente este programa, de sacarles todo el provecho para que, a sus conocimientos obviamente, para que la gente que está atrás, allá, viéndonos en su dispositivo móvil, en su televisión, a través del sistema mexicano de radio y televisión, pueda saber todo lo relacionado con la cirugía y no nada más lo que se comenta en redes sociales. ¿Quieres empezar, Joseph? Claro que sí. Pues bueno, una de las preguntas era si era muy riesgosa. Ya lo había platicado hace ratito el doctor Luis. Actualmente la cirugía bariátrica es muy segura. Se equipara en seguridad como una cirugía de vesícula, una colecistectomía laparoscópica, y es la cirugía que más frecuente se hace a nivel mundial, una de las más frecuentes, la cirugía de vesícula. Entonces es equiparable, tan segura, una cirugía bariátrica a una cirugía de vesícula, siempre y cuando se haga con cirujanos con entrenamiento en cirugía bariátrica, que tengan una certificación. En este caso el equipo cuenta con personal certificado por el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Eso nos da esa, de cierta forma, garantía de seguridad. Cualquier cirugía es riesgosa, sabemos. Sin embargo, hay que disminuir estos riesgos en la mayoría de lo posible. Por eso es la evaluación antes de la cirugía, en consulta con el equipo multidisciplinario, para disminuir estos riesgos cada vez más, ¿no? Utilizamos ya dentro de quirófano medidas preventivas para trombosis en piernas o coágulos en piernas, la deambulación temprana, todo el equipo multidisciplinario con la finalidad de garantizar esta seguridad. Entonces es muy segura la cirugía bariátrica, tanto que lo comentábamos hace rato, el paciente se opera en la mañana, en la tarde está caminando y al otro día se va de alta, sí, tomando Entonces líquidos. es un mito eso de que es muy riesgosa en comparación con otras cirugías. O sea, completamente es falso eso. Sí, falso, Ok, falso completamente. perfecto. Luis, y sobre los costos, a ver, ¿qué me puedes decir? Más ¿Quieres contestar difícil. esa o Sí. la otra y seguimos con los sí. costos ahora? Fíjate, los costos también han cambiado mucho. O sea, antes los cirujanos bariatras eran muy poquitos en el país y los cirujanos que las realizaban pues eran 1 o 2, entonces los costos eran sumamente elevados. Sí. En la actualidad, a partir de que empezó la certificación y que cada vez se hacen más cirugías de este tipo, pues los costos han disminuido. Sí. Y la otra cosa es que no son cirugías inaccesibles. Normalmente la historia del paciente que llega con nosotros es pacientes que han utilizado todo tipo de dietas, medicamentos, masajes, acupuntura, muchos medios para tratar de bajar de peso que si lo sumamos a lo largo de los años ya se hubieran operado 2 veces. Y lo dices bien, te voy a interrumpir porque hay unas dietas que ya se las mandan por internet y que desde España yo escucho y que me dicen las pacientes, yo ya has tomado algo para bajar de peso, sobre todo por las cuestiones de los riesgos, y me dicen, sí, estoy siguiendo una dieta y tomando X medicamento. Me la mandaron desde Barcelona. ¿Y cuánto te cobraron por esa dieta? Y me dicen, $200 cada vez que me dicen. O sea, que les dicen qué comer, no sé si cada mes o qué. $200, pues ya le van sumando a ese tratamiento largo que llevan y que no han logrado hacer nada, ¿no? Y ahora es muy común que les digan, te vas a tomar esta dieta más estas pastillas que no les dicen qué son, se las ponen en un frasco y normalmente son derivados de anfetaminas. Ajá. Entonces, Son inhibidores del apetito, las anfetaminas. exacto, y aceleran un poco el metabolismo. Entonces, pero son medicamentos que cuando los suspende, pues vuelven a reganar peso. Sí. Y entonces el paciente se frustra y va con otro intento y con otro intento. Y entonces le van sumando gastos así. A lo mejor no es lo mismo desembolsar en una sola vez la cirugía, pero la cirugía bariátrica en la actualidad no es muy costosa. Bueno, yo les quiero confesar que este tipo de procedimientos que ustedes hacen, y yo le quiero decir al público, lo hacen aquí en el hospital y que además existen ya precios muy accesibles, ya hay convenios entre los médicos que trabajamos aquí con el hospital, precisamente para hacerle un poco más accesibles los costos, de que también a veces los hospitales pareciera que son inalcanzables los costos de un hospital de estas características. Entonces, definitivamente no son inaccesibles, o sea, ya con mucha gente lo puede tener. Sí, y sobre todo, también otra cosa que es importante mencionar es el tiempo de la cirugía. O sea, una manga gástrica pues dura 1 hora.
Sí. Y un bypass gástrico dura 2 horas. Okay, o sea, Entonces son muy eso rápidos. hace que el uso de medicamentos anestésicos sea muy poco y eso los costos los hace muy accesibles. Sí, y te voy a hacer una pregunta relacionada con los costos. ¿Esto entra en las pólizas de gastos médicos mayores? Sí. ¿En la mayoría de las aseguradoras? No en la mayoría, sí en algunas, y piden ciertos requisitos. El principal es que tengan más de 40 de índice de masa corporal, pero sí ya cada vez con más frecuencia las aseguradoras están cubriendo este padecimiento, porque es una enfermedad. Antes no la veían como enfermedad y por eso no la cubrían, pero ya actualmente sí. Ok, y eso es una excelente noticia porque mucha gente que ve nuestro programa pues tiene una póliza de gastos médicos mayores y que a lo mejor nunca la ha utilizado porque nunca ha tenido un accidente, una enfermedad, pero en este caso es un padecimiento, se considera como una enfermedad y pues lo puede cubrir a través de su póliza de gastos médicos, que bueno, le puede dar mucha utilidad si es que tiene muchos años con ella y nomás pagando y que no le ha sacado la utilidad. Josep, te toca la tercera pregunta. Sí. Cuéntame. Bueno, la última pregunta era si el paciente tenía que llevar algún manejo después o si tenía que tener alguna rutina o algún manejo después del procedimiento bariátrico. Bueno, yo retomando un poquito lo que decía Luis, primero es que el paciente quiere operarse. Una vez que se opera el paciente, ya llevó todo el manejo preoperatorio, después de la cirugía sigue un proceso posoperatorio. Uno es la dieta posoperatoria. El primer mes es como un poquito más laborioso porque se lleva una dieta especial, líquida, luego papilla, luego dieta picada, luego dieta ya normal, bien masticada. Habrá algunos alimentos que el paciente al inicio no deberá consumir, no tanto que no pueda consumirlos, sino que no debe de consumirlos porque puede sentir algunas molestias, como está recién hecha la cirugía, está inflamado todos los tejidos, entonces puede vomitar fácilmente. Es una progresión. Aproximadamente son los primeros meses donde ya el paciente se adapta a un nuevo estilo de vida. No es magia tampoco la cirugía. Recordemos que la cirugía bariátrica es una forma de ayudar al paciente a perder peso, pero no es magia tampoco. Yo siempre les comento, 70% podríamos decir que es lo que le ayuda a la cirugía y también ese 25-30% depende del paciente. ¿De qué depende? De hábitos alimenticios. Va a comer muy poco el paciente al principio, pero ese poco alimento tiene que ser de calidad. No es lo mismo que ese alimento sea de muy mala calidad y alto en calorías, el éxito no va a ser como queremos. En lugar de perder los 40 kilos a lo mejor que requiere perder el paciente, a lo mejor perderá 30, ¿no? Si se aplica en la parte que le toca al paciente junto con el manejo multidisciplinario de psicología y nutrición, el éxito pues va a ser mayor. En cuanto a ejercicio, sabemos que el ejercicio no es lo principal que ayuda al paciente a perder peso. Lo principal siempre es la forma de alimentación. Entonces, si primero hay una buena alimentación, unos buenos cambios en estilo de vida en cuanto a calidad y cantidad de alimentación que está ayudada por la cirugía, y a eso le agregamos 1 mes y medio, 2 meses después de una cirugía bariátrica que empiece a hacer alguna rutina de ejercicio o actividad física, progresivamente le vamos a dar ese plus al paciente para que siga perdiendo peso, genere músculo y los beneficios múltiples que tiene el hacer ejercicio, ¿no? Entonces, lo ideal de la cirugía bariátrica es que entienda el paciente que es un cambio total de estilo de vida para bien. Ok, pues bueno, ahí están las respuestas de las preguntas que dejamos en el aire. Luis, fíjate que cuando platica uno con los pacientes que llegan a la consulta de tu servidor, de repente les menciono de una cirugía bariátrica, casi a la mayoría de los pacientes que traen un sobrepeso se los comento. ¿Por qué? Porque yo sé que el internista, lo primero en la valoración, le va a detectar el sobrepeso, la obesidad, y le va a decir que no si trae un grado de obesidad, aunque sea grado 1. Pero la pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Cuánto tiempo después de que se opera del procedimiento que tú ya le elegiste al paciente o a la paciente, cuánto tiempo logra esa meta que tú con ella se establecieron o con él en promedio? Sé que hay variantes y que hay diferentes factores, pero ¿cuánto tiempo dura en llegar a esa meta que se establece? Bueno, los resultados en cirugía bariátrica se miden en cuanto a la pérdida del exceso de peso. En términos muy generales, si a un paciente le sobran 40 kilos, estamos hablando que aproximadamente en 8 meses
pudiera estar perdiendo esos 40 kilos. Ok. Y esto es, el primer mes es cuando el paciente va a bajar como más cantidad de kilos, más por el tipo de dieta que lleva los primeros meses, como decía Josep. Después, la pérdida de peso se hace más constante y conforme se va acercando a su peso ideal, la pérdida se hace más lenta. Pero más o menos estamos hablando que en 8 meses llegan a su peso ideal. Eso es muy importante porque la paciente que ya llegó, que está buscando otra cirugía, de repente puede empezar a calcular, a ver, pues sí, me voy a hacer y en tanto tiempo estoy haciéndome otra cirugía. Pero yo sé también que muchas de esas pacientes, Luis, y se los confieso, Josep, muchas de esas pacientes ya no regresan al consultorio de cirugía plástica. ¿Y sabes por qué ya no regresan? Porque encontraron lo que andaban buscando en la cirugía plástica, lo encontraron en la cirugía bariátrica. Y después dicen, bueno, tengo algo de flacidez, pero pues me voy a poner a hacer ejercicio, como decíamos, voy a cambiar hábitos de vida o ya los cambiaron. Y pues creo que estoy ya como quiero, no me preocupan otros detalles. Por eso se los comento, porque muchas veces andan buscando en el lugar inadecuado la solución a su problema de salud. Y bueno, ahí es donde entra la ética del médico, de cuándo saber, ¿no? O que dices tú, a esta no la debo de operar, ¿verdad? Y eso funciona para todas las especialidades. ¿Cuándo no operar? No se vaya, está cada vez más interesante los temas de cirugía bariátrica. Regresamos aquí a su programa Consulta Médica. No se vaya. Para hacer las cirugías utilizamos un equipo de última generación. La cámara la podemos colocar adentro del trocar y es la manera más segura de empezar la cirugía. Quitamos el intestino para evitar lesiones. Para no funcionarlo. Ese trocar tiene una navaja en la punta. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a cortar el estómago, a crear lo que se llama el pouch, que es el estómago chiquito. Esta es la engrapadora que utilizamos para empezar a recortar el estómago. Esto lo que hace es que primero va a engrapar de los dos lados, tanto aquí como acá, y luego ya lo corta. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es contar el intestino. Vamos a ver la gasa allá. Cambiamos la mano. Tenemos que dejar acomodo bien para que haga. Aquí podemos medir cuánto es el tamaño de la unión. La grapa mide 6 centímetros, entonces 6, 5, 4. Y la vamos a dejar de 2 centímetros y medio más o menos. Es muy segura cuando se hace con todo lo necesario. Como han visto, pues el monitor se ve muy bien, el anestesiólogo es muy bueno, somos 3 cirujanos bariatras. Entonces todo eso hace que la cirugía sea muy segura, el tiempo de cirugía sea rápido. En 4 horas se pasa al sillón. A las 7 de la noche más o menos empieza con algo de hielo. Mañana empieza con dieta líquida y mañana se va a su casa. Con esto ya terminamos la cirugía. Si se fijan, somos un equipo, ¿no? Lo que platicábamos con el doctor Lira. Todos somos cirujanos bariatras certificados. El doctor Ramón Valencia, cirujano bariatra. El doctor Luis de la Puente, también cirujano bariatra. Su servidor, doctor Giuseppe Briceño, cirujano bariatra también. Los 3 certificados, el doctor Alfarito, o Alfaro, Horacio Alfaro. Cardio-anestesiólogo. Berenice, que es nuestra brillante enfermera quirúrgica y encargada del equipo también. No sé si gracias a Dios. No, ya visto. Y está Chayito. Chayito también, que está circulándonos aquí en la cirugía. Y ya con eso terminamos la cirugía. Agradecemos la atención. Por habernos acompañado. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y bueno, estamos en la recta final, pero no se olvide de decirle, si usted ya vio
lo que llevamos del programa, decirle a la gente cercana a usted lo interesante de este tema y lo interesante de lo que están exponiendo nuestros invitados el día de hoy, el doctor Luis de la Puente y Josep Briceño, y compártales en nuestras redes, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, todas las redes sociales, estamos presentes ahí en todas, y bueno, esto hará seguramente que sea de mayor relevancia toda esta información. Les decía yo que antes de irnos a la pausa, que mucha gente encuentra la solución al problema que venía buscando a mi especialidad, y que cuando llega con ustedes, muchos pacientes ya no regresan, pero las que sí regresan, ¿cuánto tiempo? No les preguntan cuánto tiempo me puedo hacer una cirugía plástica. Sí, es una pregunta muy común. Incluso muchas veces los pacientes llegan primero con la idea de que querían ir a hacerse una cirugía plástica. Sin embargo, recordemos que no están abarcando el problema de raíz. El problema de raíz son malos hábitos alimenticios que le ha conllevado a un sobrepeso durante muchos años. Entonces, lo ideal es que primero se sometan a la cirugía bariátrica. Una vez que ya el paciente perdió el mayor exceso de peso y ya se estabilizó en un peso, que ya no está con esas variabilidades o ya no sigue bajando de peso, es donde nosotros lo mandamos a cirugía plástica, que aproximadamente es al año después de la cirugía. Ya los mandamos a cirugía plástica para que, bueno, hagan ahora sí los ajustes necesarios, ¿no? Muchas veces requieren quitar un poco de piel que queda en los pacientes que tienen mucho exceso de peso, en abdomen, en brazos, papada, piernas, y a veces por estética y muchas veces incluso es por funcionamiento. A veces les estorba incluso para caminar el exceso de piel, etc. Y ahí también algo que es importante mencionar, que ustedes les van a quitar otro porcentaje más de exceso de peso, ¿no? A veces se van 5, 7 kilos más, ¿no? Y es donde ya el paciente llega ahora sí a su peso ideal o más cercano al peso ideal. Algo también que quería agregar es cuándo se pueden embarazar las pacientes. Es una pregunta que es muy común que la hacen. Exacto. Una paciente después de una cirugía bariátrica se puede embarazar un año, año y medio después de la cirugía bariátrica. Así igual que cuando los mandamos a cirugía plástica, ya que alcanzaron una estabilidad en su peso, ya tienen, ya su cuerpo no está bajando de peso, etcétera, es donde ya pueden embarazarse. Incluso un embarazo en una mujer con un peso cercano al ideal es de menor riesgo que si se embarazan antes con un sobrepeso o una obesidad. Exacto, excedente. Incluso muchas veces el ginecólogo nos manda a los pacientes porque muchas pacientes tienen problemas de infertilidad por el exceso de peso, hay ahí algunos trastornos hormonales, y el simple hecho de que la paciente empiece a bajar rápidamente de peso, los primeros meses la hace muy fértil y se puede embarazar fácilmente la paciente, ¿no? Por eso es que hay que cuidar con algún método de planificación familiar para que el embarazo sea en el momento más adecuado cuando ya tiene menor peso, ¿no? Exacto. Luis, mucha gente ve nuestro programa y yo sé y quiero hacerles esta pregunta, porque mucha gente es médico de los que ven nuestro programa. Lo ven en hospitales del sector salud, lo ven en el centro de salud más retirado de allá de la Tierra Caliente, de la costa michoacana, y que ahí donde está ese médico viendo el programa, haciendo su servicio social, seguramente le está cruzando por la mente: yo quiero ser cirujano bariatra. Yo sé que la habilidad que ustedes tienen es una habilidad que a lo mejor no se nació con ella, porque no puede ser tu vocación, pero las habilidades se adquieren, y se adquieren en los quirófanos, en los centros de entrenamiento. Aquí estamos al lado de un centro de entrenamiento en la laparoscopía. Yo lo que quiero preguntarte a ambos, y que tú me respondas, Luis, en este momento, es ¿qué necesita ese médico que está viendo el programa para llegar al entrenamiento que ustedes tienen? ¿Por dónde tiene que pasar? Híjole, creo que es un camino largo ser cirujano bariatra. Lo primero, tienen que hacerse una especialidad en cirugía general, y actualmente tienen que ser centros donde hagan mucha laparoscopía. El siguiente paso es hacer cirugía bariátrica, certificarse en cirugía bariátrica, y una vez que terminas, hay que seguirse preparando. O sea, la tecnología, los nuevos procedimientos quirúrgicos cada vez salen nuevos. Entonces la preparación tiene que ser constante. Pero algo muy, muy importante que creo que hemos practicado con Giuseppe es el trabajar en equipo. La cirugía bariátrica es difícil, o sea, son pacientes complicados. Desde el abordaje, desde el manejo de los tejidos, siempre trabajar en equipo
los resultados son mucho mejores. Y más segura la cirugía, Y además. sobre todo para el paciente. Algo que nos preguntan mucho los pacientes es que yo quiero el lugar más barato. Desafortunadamente, yo lo que les trato de decir es que no tienen que buscar una cirugía por barata, sino por segura. O sea, lo que está en juego es su vida, su seguridad, su salud. Y no vale la pena arriesgar a los pacientes por buscarles cirugías baratas. Sí. O sea, como platicábamos hace un rato, la cirugía bariátrica no es inaccesible, pero el material que necesitamos tiene que ser de muy buena calidad, tiene que ser por laparoscopía, en hospitales certificados, con cirujanos certificados, para garantizarle la seguridad al paciente. Sí, claro. Ahora, en este sentido, el estar en un hospital, no en este específicamente, pero en un hospital de este nivel en cualquier parte del país, hace que las pacientes o los pacientes tengan una seguridad de que el médico que me va a operar no es un médico que opera una vez al mes o por allá 2, 3 tipos de cirugías de este tipo al año, sino que yo los veo a ustedes, los veo todos los días en quirófano, nos cruzamos, yo estoy en un lado, ustedes están en el otro quirófano y los veo a todos trabajando como equipo. Eso, la verdad, yo se los admiro, que trabajan como equipo, que a veces tiene uno que dejar mucho en situaciones personales para poder integrarse a un equipo. Pero bueno, el comentario lo hago porque el momento de que ustedes eligen a un cirujano, tienen que buscar que sea un cirujano bariatra y que esté certificado, porque el estar certificado, ¿qué le garantiza a la gente? Que tiene un entrenamiento, que está actualizado, se tienen que certificar cada cuántos años. Coméntales, por favor. Sí. La certificación es lo que comentan el doctor, es una garantía de seguridad en un procedimiento bariátrico y eso garantiza que el cirujano tuvo un entrenamiento, hizo un entrenamiento específico en cirugía bariátrica, fue un proceso para que lo certificaran en cirugía bariátrica, que no es nada fácil. Somos pocos cirujanos bariatras certificados. Yo creo que ahorita estarán no más de 300 en el país, en toda la República Mexicana. Son muy pocos. Somos muy pocos que estamos certificados. Es algo común que haya cirujanos generales que no están certificados o no tienen el entrenamiento en cirugía bariátrica y lo pueden hacer y a lo mejor a muchos pacientes no les va a ir mal, pero aumenta el riesgo de complicaciones y efectos pues malos, ¿no? Después de una cirugía bariátrica, si el cirujano no tiene esa experiencia, como lo comentas, también es algo bien importante, ¿no? Que sean centros de alto volumen, como lo tenemos aquí en el hospital, con el equipo que formamos. Entonces eso hace que tengamos la práctica constante y disminuir esos riesgos en una gran magnitud, ¿no? Entonces son cirugías muy seguras porque lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Así es. Quiero abordar un tema relacionado con las redes sociales porque la gente está pasando, y yo creo que ustedes lo saben, está pasando, y estoy seguro que lo saben porque sé de la publicidad que ustedes están acercándole a la gente, pero la gente hoy en día en las redes sociales todo lo quiere visual, lo quiere mensajes cortos, únicamente quieren ver, yo les digo, quieren ver sangre, o quieren ver cuerpos desnudos, ¿sí? Y el que más seguidores tiene es el mejor cirujano porque tiene 200,000 seguidores en Instagram. Entonces, ¿ustedes cómo manejan el asunto de las redes sociales? Dan la información, entiendo así, pero también mucha gente quiere la consulta a través del mensaje de la red social. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la mayoría de los pacientes siempre nos contactan, o la mayoría de los pacientes de primera vez nos contactan. Una parte es recomendación, otra parte es redes sociales, como lo comentas, internet, etcétera. Y muchas veces lo primero que preguntan son costos. No preguntan si el cirujano... Sí, ¿verdad? No preguntan si está certificado. Otro tipo de No, cosas, que te ¿no? ponen un mensaje que ponen precio. Precio. Ajá. Costo. Ni siquiera, buenos días, Bueno, doctor. nada. Soy fulano de tal, quisiera tener una consulta con usted, ¿me puede Nada. adelantar un costo aproximado? Hay clases de civismo que se dan en la secundaria que ya se le está olvidando a la gente. Pues sí. Eso como que se necesita retomar, ¿no? Y luego, Bueno, siempre la mayoría preguntan precios, es lo primero, ¿no? Que estamos platicando, perdón. Y lo que yo les comento siempre es que es necesario evaluarlos antes para ver realmente si son, exacto, claro. en una consulta presencial donde se hace el análisis de composición corporal, una serie de preguntas, se platica de pros, contras, de todas las dudas que surjan del paciente, y esa es la finalidad de la consulta, ¿no? Ver cuál es la mejor opción para el paciente
desmentir muchos mitos que existen, que a veces llegan con ciertas ideas, o vio al vecino que se operó en una clínica quién sabe dónde, con un cirujano que no era bariatra y le fue mal, y es donde piensan que a todos los pacientes les va mal. Exacto. Y no necesariamente, por eso es lo ideal que acudan a consulta para poderlos evaluar de forma integral. No significa que se tienen que operar por ir a la consulta, sino simplemente es ponerle las cartas sobre la mesa a los pacientes, decir, estas son las opciones, piénsalo y después puedes decidir algo, ¿no? Sí. Luis, en este asunto de las redes sociales, por sé que de la estrategia publicitaria que ustedes tienen, estas pacientes que llegan recomendadas únicamente por la red social, que no traen recomendación de otra paciente, traen muchas dudas o todas las dudas las traen. ¿Cuánto tiempo te llevas en una consulta en promedio? En una consulta de primera es más o menos 1 hora y media. Entre 1 hora o 1 hora y media. Te lo pregunto porque si usted está en una consulta de primera vez con una especialista o con un médico que pretende a usted hacerle una cirugía bariátrica y que la consulta dure 15 minutos, ¿tú crees que eso es suficiente? Pues no, ¿verdad? En ninguna especialidad, pero bueno, estamos hablando de cirugía bariátrica. Entonces, salgas del consultorio, pregunte otra opinión, porque bueno, en 15 minutos seguramente que le van a quedar las mismas dudas que tenía, ¿no? Sí. Y quiero decirte algo. Yo sé, Luis, que tú eres una persona de una familia de médicos, tú eres una persona que tiene mucho conocimiento, pero ¿qué le puedes, como conclusión, qué les puedes recomendar a la gente que quiera hacerse una cirugía bariátrica? ¿Qué les recomiendas? Bueno, yo lo que les diría es que definitivamente la cirugía bariátrica en la actualidad es muy segura y es la mejor opción para pacientes con obesidad que han batallado con la pérdida de peso. Que se quiten esos mitos de que se mueren, de que no pueden comer, de que sufren después de la cirugía. Eso no es cierto. Es una excelente opción, es muy segura, no es muy costosa y estamos con un excelente grupo que hemos tenido muy buenos resultados. ¿Y tú? ¿Qué le recomiendas, Gilbert? Si tienen dudas, yo creo que lo ideal es que agenden una cita de valoración. No pierden nada con acudir a la cita de valoración y sí se van con ideas más claras y aclaran sus dudas, realmente se dan cuenta de lo que es la cirugía bariátrica y ya pueden decidir más adelante, ¿no? No es el compromiso de voy a consulta porque ya me tengo que operar, no necesariamente. Claro. No es ir a la consulta para ver si hay alguna opción para el paciente y ya a lo mejor lo decide en ese momento o después, ¿no? Entonces, no tengan miedo, si tienen dudas, acérquense con alguno de los del equipo para evaluarlos. ¿Dónde los pueden localizar? Bueno, ya dijimos en dónde estaban, pero algún número de consultorio, número de teléfono. Pues pueden contactarnos de forma grupal o también individual. ¿Tú en qué consultorio estás? Yo estoy en el consultorio 501 de la Torre B, aquí en el Hospital Ángeles. ¿Y tú, Giselle? Yo estoy en el 511A, en el lado A. ¿Y teléfono? Sí, puedes darlos. Van a aparecer en la cintilla, pero adelante. 443 409-3145. Sí. Y ahí estamos en el consultorio. Muchas gracias, pues les agradezco mucho su tiempo. Esta es su casa y bueno, se nos fue el tiempo muy rápido. Espero contar con su presencia. Los voy a comprometer al aire de que hablemos nuevamente de este tema tan interesante, de cosas que se quedaron pendientes de hablar. Y bueno, para usted que nos favoreció con su atención, yo quiero darle las gracias en especial a usted y decirles que cada semana es el objetivo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en esta nueva etapa que tenemos, es de acercar toda la información hasta usted. Recuerde que cada semana tenemos un tema de salud diferente con diferentes especialistas. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor del programa Consulta Médica. Los esperamos la próxima semana y cuídese mucho. Gracias.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó